Bueno, quiero hablarles de una historia súper conocida, de muchas historias súper conocidas. Nosotros ya hemos hablado muchas veces les he recomendado inclusive libros como El campo de la batalla de la mente, si hay alguien que ama ese libro, acá es la Silvi, ¿cierto Silvi? Bueno, y mi esposa, que obviamente a quien puede se lo larga, se lo da. Algunos se los larga de canto, así. No, con todo el amor, sí, sí. Si vos ves una persona que viene con un librito acá y el tabique lastimado, fue mi esposa, El campo de la batalla de la mente. Ese libro es extraordinario, pero no voy a hablarles de ese libro hoy. Voy a hablarles de lo mismo, de la mente, de las formas de pensar que tenemos, de lo que nos pasa acá adentro. Porque entre estas dos cosas, que para algunos es más evidente que para otros, se llaman orejas, entre medio de estas cosas no hay aire, hay una cosa que se llama cerebro. Dios nos hizo cerebros para que pensemos. Aquellas personas que crean que cuando se convierten tienen que dejar de pensar es porque se los comentó un religioso. Los religiosos no piensan. Y ya les voy a leer un pasaje que se les van a caer las cartas a muchos en ese castillo que han estado construyendo. Se los voy a leer, no se los voy a decir ya. Los religiosos no piensan porque cuando les lea este pasaje se van a dar cuenta. Los que amamos a Cristo tenemos la obligación de usar nuestro cerebro, porque todo lo que Dios nos lo dio para que lo usemos. Si no, te va a pasar como aquel que le dio las moneditas, ¿no? Ay, yo tenía miedo, no la usé. Entonces le dijo, sos infiel e ingrato, dásela al que más tiene, porque las supo trabajar. Todo lo que vos y yo tenemos en alma, en espíritu, alma y cuerpo, es para que lo uses bien para su reino. Cuando les lea un pasaje que les voy a leer ahora, yo vengo fascinado porque después de tantos años vengo descubriendo cosas. Dije, yo sé que las escuché, las prediqué, pero ahora ¿qué pasa, señores? Estoy siendo muy inteligente, estoy brillante, puedo escribir un libro ahora. No, nene, es que volviste a pasar por el mismo lugar, pero vas creciendo. Y estás más adaptado a la revelación de este tiempo, que es lo que nos pasa absolutamente a todos. Entonces leía pasajes como este. Antes de leerte los pasajes, quiero decirte dos frases que anoté. Ayer me leí un libro de un tal Wright y escribió dos cosas que me fascinaron, con las que empecé después de desarrollar cosas. Dije, acá está la cosa por donde ¿por qué me fui a leer este libro? Es un libro súper enredado, como el nombre del tipo este, no lo lean. Muy enredado. Pero pone cosas como cuando el Padre afirma tu identidad, cuando Dios afirma tu identidad, te dice, sos mi hijo, el enemigo cuestiona tu propósito. Inmediatamente, apenas recibí la revelación, ay, soy tu hija, soy tu hijo, Satanás empieza a cuestionar el propósito de Dios sobre tu vida y va a trabajar para destruir tu propósito. Por eso apenas te convertís, que vos esperás que las cosas te vayan mejor, no te van mejor, te van más peor. No te van mejor, empezás en el conflicto. Otra cosa que dijo es que cuando Dios te llama hijo, volviendo al tema de la identidad, cuando Dios te llama hijo, las tinieblas te identifican como adversario. Al mismo tiempo, ¿viste como los carteles en los autos que dice principiante? Para Satanás, en la luneta trasera dice adversario. Para Dios dice, es mi hija. Pero ese cartel que exhibimos tiene que ver con lo que tenemos acá. Tiene que ver con cómo nosotros tomamos y pensamos sobre la relación que tenemos con Dios. Todo se basa, vean esto, la nueva era habla mucho de que según lo que pienses y todo lo que pienses lo vas a lograr. No te estoy hablando de eso, estoy muy lejos de esto. Te estoy hablando de que uses tu cerebro conforme a los principios divinos. En realidad lo que va a pasar esta mañana es que vas a aprender que si usas tu cerebro de acuerdo a los pensamientos de Dios, tu vida va a cambiar. No solo porque te propongas pensar positivo en algo, es porque tu pensamiento genera una conducta o genera otra conducta. Pero en realidad,
La Biblia dice, así como es el corazón del hombre, es él. Y otra versión dice, que es la literal, como está traducida realmente, así como son sus pensamientos, así es el hombre, la persona. La cantidad de veces que el Señor se refiere a los pensamientos en la Biblia es impresionante. Y se van a enterar que cuando Jesucristo empieza su ministerio, lo primero que dice es, o lo que habla, es acerca de los pensamientos de tu mente. Cuando nosotros nos convertimos, tenemos inmediatamente, apenas aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ahí nomás se dispara una guerra, una confrontación espiritual. Porque saben que la historia entre Jesús, entre Dios y Satanás, no es una, ya se los he dicho varias veces, pero siempre vale la pena aclararlo, no es una competencia de igual a igual, pero en realidad es una guerra. Es como un país chiquito con guerrilla contra una superpotencia con ejércitos superpoderosos. Es decir, no es el yin y el yang, Satanás no es igual a Dios, Satanás no se opone a Dios, Satanás está vencido, ¿queda claro? Pero como está vencido, mientras dure ahí en su ejercicio de príncipe de este mundo, te va a estar engañando y mintiéndote todo el tiempo, haciéndote creer que es igual a Dios o que tiene el mismo poder que Dios. Entonces, cuando vos conoces al Señor, cuando vos entregás tu vida a Jesús, inmediatamente, como te dije, sos rotulado para el reino o para Satanás. El rótulo lo tenés, adversario o hijo mío, hija mía. En ese momento comienza una guerra. Estás en una guerra. Entonces depende de vos, depende de mí, equiparme con lo que necesito para caminar en esta guerra. De todos modos, te guste o no te guste, ahora sos consciente de esa guerra, pero en la guerra estás desde el día que naciste. Porque Satanás quiere tu adoración y tu adoración le pertenece a Dios. Toda la lucha se basa en eso. Entonces, eso es lo que ha pasado desde que naciste. Cuando sos consciente, por lo menos tenés el privilegio de prepararte con la palabra de Dios y con las armas que Dios te da. Voy a leerles, esto es Mateo 3:16. Por ahí puede estar parafraseado, yo uso la versión NTV porque me parece muy equilibrada. Y después le voy a leer Mateo 4 del 1 al 11. Son pasajes súper conocidos, cuando empiecen a leerlo en pantalla se van a dar cuenta. ¿Qué dice Mateo 3:16? Después del bautismo, ¿está ahí en pantalla? ¿Lo ven? ¿Qué dice? ¿Después de qué? Del bautismo. Los pongo en contexto, está hablando de Jesucristo, fue Juan el Bautista, lo bautizó, inmediatamente después del bautismo pasa esto. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo del cielo, digan conmigo, ¿qué dijo? Quien me da gran gozo. Ese es Dios mirándolos a ustedes el día que se convirtieron. Lo que va a pasar el 14 para los que se bauticen. Y va a decir, esta es mi hija, este es mi hijo, que me da gran alegría, que alegra mi corazón. Tengo gozo. El gozo es la alegría del Espíritu, ¿saben? Para que lo diferencien bien. No es solo alegría, es la alegría del Espíritu, de todo tu ser. Entonces me da gran gozo. Dios está diciendo eso en ese momento de Jesús. Y vos decís, gracias Señor, y salís. Porque te tiene que pasar, si no te pasa eso, algo no está bien. Si el día que completás tu salvación, completás tu entrega a Dios, no te pasa algo así, algo no está bien. Algún paso te salteaste. Por ejemplo, creer con fe que algo estaba pasando, alguna cosita así. Así que revisa eso, ¿ok? El día que conoces a Cristo estás re feliz. ¿Y de quién es la mayor alegría? De Dios. Mateo 4:1, perdón. Ahí nomás, ahí cito nomás. Todavía estaba mojado Jesús, pero es que es literal. Todavía estaba mojado Jesús cuando se fue solito al desierto. Dijo, me voy a secar al desierto, dijo. Chicos, no se fue al desierto, no lo envió Satanás, fue el Espíritu de Dios que lo llevó al desierto. Alguien dijo, wow, wow, wow. ¿Cómo el Espíritu te lleva al desierto? O sea que puede ser que Dios me haya llevado al desierto para que viva estas cosas. ¿Sí? Sí, claro que sí.
Porque en el desierto se pone a prueba lo que vas a aprender ahora. Las cosas que vos y yo vamos a aprender ahora. Mateo 4 del 1 al 11 dice, cuánta Biblia hoy, ¿no? Y estos son algunos pasajes, vamos a leer mucho más. Luego el Espíritu lo condujo al desierto para que allí lo tentara el diablo. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo siguió intentando, esas son negritas puestas por mí, el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y este siguió intentando. Así es Satanás con vos una y otra vez y otra vez y otra vez. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto. Eso lo debe haber dicho en Las Vegas. Solo que no había montaña ahí, pero tiene que haber sido algo similar. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y, lean, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces, y solo entonces, el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Cuántas veces leímos este pasaje, no? Y bueno, no ha pasado nada todavía, lo volvimos a leer. Y vos tenés la misma idea. Espero que tu idea cambie cuando desarrollemos el tema. Si ustedes se fijan, la batalla de Jesús con Satanás no es una batalla de milagros. ¿Verdad que no? ¿Vieron alguno? No. No es una batalla que hable sobre shows y cosas así de fuego y rayos y el Señor diciendo ¡ah! Y sacando el rayo láser de su boca y Satanás defendiéndose con un escudo impresionante como Marvel. No, ¿verdad que no? Pero aquí vemos una batalla encarnizada. La peor de todas las batallas a las que vos y yo estamos expuestos. ¿Y por qué es así? Porque es el ejemplo de Jesús para decirnos, a estas batallas se van a enfrentar ustedes, mis queridas y mis queridos. Esta batalla es la batalla de los argumentos. La batalla del coloquio, la batalla de las palabras, la batalla del que te dije y te escuché, la batalla de lo que respondo. Toda esa batalla no pasa por si tenés un gran físico, esa batalla no pasa por si estás entrenado como los ninjas que te hablé recién, esa batalla no está pasando por ningún lado distinto a las cosas que pasan por tu cerebro. Porque todo lo que sale por tu boca pasa por tu cerebro. ¿Fue en el desierto la guerra? No, fue en el cerebro de Jesús. Las guerras no se desarrollan en las atmósferas donde vos vivís. Las guerras, todas las guerras espirituales, se desarrollan dentro de tu cabeza. Algunos de ustedes dirán acá, ¿cómo me gustaría tener a mí dinero, lo que sea, para ser una persona distinta? En este lado seguramente habrá uno, ¿cómo daría yo todo mi dinero para ser toda una persona distinta? Entonces, la guerra no es lo que tenés, la guerra no es lo que podés conseguir, la guerra no está en la realidad y en la atmósfera en la que vivís, la guerra está en tu cabeza. Siempre la batalla va a estar en tu cabeza. ¿Cuántos tienen una picadora de carne acá arriba en vez de un cerebro? ¿Cuántos de ustedes no duermen de noche? ¿Cuántos de ustedes piensan todo el tiempo en lo que hay que pagar? ¿Cuántos de ustedes piensan en que si no me sale? ¿Cuántos de ustedes piensan no puedo? ¿Cuántos de ustedes no piensan?
Toda la batalla está en tu cerebro, que me gusta, que no me gusta. Antes me gustaba, ahora me gusta menos, después me gustó más. Todo, absolutamente todo, tu cuerpo expresa lo que está en tu mente. Esto lo dijo Jesús, no lo dijo Saint Germain, ni el gurú Maharishi, ni ninguno de estos. Estos se lo sacaron de ahí. Todo está escrito desde el principio de los tiempos. Jesucristo está diciendo, todo está en tu cabeza. Se los voy a demostrar porque es desde el principio de los tiempos. El Señor hizo los cielos y cuando estaba casi todo listo, ¿qué hizo? El hombre, pero no estaba completo. Hizo la mujer. Hizo al hombre y la mujer, ¿verdad? Después de eso pasó algo. Una batalla que les va a hacer acordar a la batalla que les acabo de leer. Que aunque ustedes no lo crean, está íntimamente relacionada. ¿No les suena parecido la historia de Adán y Eva con la serpiente a la de Jesús con Satanás? Ustedes saben, no me voy a detener en esto porque es muy largo, pero ustedes saben que la batalla que tuvo Adán y Eva, específicamente Eva, con la serpiente, tiene los mismos contenidos y aún hasta casi las mismas palabras que la tensión y la conversación que tuvo Jesús con Satanás en el desierto. Satanás intentó tentar a Jesús con las mismas cosas que la serpiente, Satanás, tentó a Eva. ¿Vieron que vamos a descubrir cosas nuevas? Esto de tu cabeza viene desde el principio de la creación. O sea, el primer lío que se mandó la creación fue acá. El primer problema que tuvimos fue esto. Fueron nuestros argumentos, nuestra manera de pensar. ¿Crees que Dios no te quiere? Ese es tu problema de tu manera de pensar. ¿Crees que Dios quiere más a otros que a vos? Ese es un problema de tu manera de pensar. No es un problema de afectos. Cuando yo paso y no te saludo, como te decía el otro día, ese es tu problema de pensar si vos te ofendés. De cómo lo pensás. La confrontación entonces entre Jesús y Satanás en el desierto es igual que la confrontación entre Adán y Eva. Entonces, Génesis 3, Mateo 3 y 4 es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Entonces, que la derrota de tu vida o la victoria de tu vida no depende de las condiciones externas, depende de tus condiciones internas. Porque si ustedes y yo recordamos, voy a leer lo mismo los pasajes, pero cuando Eva se enfrenta a la serpiente, ¿el resultado cuál fue? La misma confrontación con el mismo personaje que te ataca, con tu mismo enemigo que te ve como adversario, la misma confrontación tiene dos resultados distintos. Uno en victoria, Jesús, y uno en derrota, Adán y Eva. No hay conversaciones inocentes, mis amados. Todas son intencionales. Algunas para bendecir, algunas para perpetrar un asesinato de tu propósito. No hay conversaciones inocentes. Todas son intencionales. Y acordate, las derrotas o las victorias, vos no vivís en derrota porque vivís en una vida miseria. Vos vivís en derrota porque tu cabeza piensa como una vida miseria. Vos no vivís en victoria, sino cuando llenás solo tu cabeza de los pensamientos de Dios. El resto es todo derrota. La tentación de comer algo que no deben comer. Recuerden que estamos hablando de algo espiritual, pero también es carnal. Vi una cara ahí, por eso lo agregué. La tentación de comer algo que no debería comerse. La tentación de obtener un beneficio de manera ilícita. Y la tentación de adorar a Satanás en lugar de a Dios. Esas tres cosas se repiten. El leitmotiv, es la forma en que Satanás te va a tratar de perjudicar a vos, como a Jesús y como a Adán y a Eva. ¿Quién te dijo que era distinto para vos? Para vos es exactamente lo mismo. Esas tres cosas se repiten. ¿Dónde se repiten? Acá, en las conversaciones inocentes, en el cruce de intenciones, en el cruce de palabras. Digo las tres cosas de nuevo, me dice mi esposa y mi hija, ¿qué tal? De nuevo, dijeron ellas. Bien, sí, yo creo que lo tenemos que repetir. Las tres cosas en las que Satanás
te tienta, comer algo que no debería comerse, obtener algo de manera o algún beneficio de manera ilícita, ganancias deportivas. Y la última, la tentación de tener más fidelidad a Satanás que a Dios. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos. Dios no te quiere dar a conocer todas las cosas. Yo te voy a dar a conocer todo, Eva. Quédate tranquila. Cuando hablo de las ganancias y esas cosas, hay muchos argumentos para esto. Primero, porque es la tentación con la que Satanás te corre todo el tiempo. Pero para hacer el paréntesis y cerrarlo de una forma definitiva para todos ustedes, mis queridos, aunque ustedes digan, yo compré muchas cosas con ganancias deportivas. Mientras vos compraste muchas cosas con ganancias deportivas, había gente que se suicidaba alrededor del mundo porque vos hacías inversiones en ganancias deportivas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que vos ponías guita en ganancias deportivas, estabas lavando dinero de otros, de los ludópatas que jugaban en otros lugares en apuestas deportivas. No creo que te lo tenga que explicar. Vos lo sabías, lo que pasa es que te importó un comino. Porque mientras vos tengas plata en el bolsillo, ¿qué te importa si los demás se mueren en Asia? O uno en Las Vegas. Ese es nuestro pensamiento, porque todo lo que pasa por nuestra cabeza es lo que determina cómo somos. Lo que pensamos determina cómo somos, determina hacia dónde vamos y determina lo que vamos también a obtener, de Dios o no de Dios. Hice este paréntesis para que no crean que hay cosas inocentes en esas cosas que parecen ser tan inocentes. No lo son. No lo son. El poder oculto de una conversación. La Biblia dice que una conversación equivocada abre la puerta para que entre a vivir a tu casa la persona a la que vos querés escuchar. Estoy parafraseando un montón de pasajes bíblicos. Mi esposa y mis hijas son testigos. Ayer me leí todo un libro, la Biblia, y todo el tiempo cambié el mensaje, puse cosas, pero porque sé que Dios me dice que le hable a tu corazón, le hable a tu espíritu y le hable a tu mente. Porque vas a seguir viviendo mediocre. Recuerden que un mediocre es uno que cree a medias, ¿no? Vas a seguir viviendo mediocre si no conoces la verdad. De lo que uno se informa, se forma. Si ustedes piensan conmigo en Adán y Eva, ¿cómo vivían Adán y Eva antes de la serpiente? ¡Wow! Y escucha esto, dice la Biblia que hablaban con Dios todos los días, que escuchaban la voz de Dios todos los días. ¿Y cómo vivieron después de la serpiente, de escuchar la voz de la serpiente, de escuchar en una conversación supuestamente inocente? Dejaron el vivir bien y lo cambiaron por el desastre que hoy vos y yo tenemos que estar arreglando. De la influencia que tengas vas a hablar. De la información que recabes en tu cabeza vas a expresar tus palabras. No está difícil de entender, ¿verdad? ¿Estoy siendo claro? Sí. ¿Les está gustando esto? Nos ponen en compromiso, ¿no? Pero a mí me pareció extraordinario porque solo la verdad te hace libre. Nada más que la verdad. Nada más que la verdad te hace libre. Dice, la serpiente se acerca a Adán y a Eva y le pregunta, ¿de veras Dios les dijo que no comieran de ningún... Escuchá la sutileza de esta conversación. El que se dé cuenta, levante la mano. Hoy vamos a trabajar así. Dice, Satanás le dijo a Eva, ¿de veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? ¡Qué tramposo! ¿Dónde ven el error acá? Alguien que lo diga fuerte. Ningún. Dios nunca dijo no coman de ningún árbol. Dios dijo no coman de este árbol. El resto, los otros 485.000 millones de árboles, podés comer todo lo que se te dé la gana. Y de este árbol tenés 800.000 que son iguales. La diferencia en una conversación está en los pequeños detalles. Y eso la hace intencional para un lado o intencional para el otro. Las conversaciones, te vas a ir con esta frase, te voy a repodrir hoy con esta frase. Las conversaciones todas son intencionales.
y hablan de acuerdo a los pensamientos que están en tu corazón. Fíjate que a Eva le dice eso, y a Dios y a Jesús le dice, si eres hijo de Dios. ¿Cómo si eres hijo de Dios? ¿Cómo si eres? ¿Quién se atreve a dudar que Jesús es el Hijo de Dios? Pero si yo planto esta conversación, ya es intencional. Te planteé la duda, ¿seré el hijo? ¿Seré hija de Dios? ¿Dios me querrá bendecirme? ¿Querrá Dios darme a mí? Porque, ¿cómo? ¿Por qué me preguntás si soy hijo de Dios? Si a mí me dijeron en la iglesia que yo soy hijo de Dios, la Biblia dice eso. ¿Por qué? ¿Vos me ves que yo no me porto bien? Y yo te veo a medias, ¿no? Ya la conversación intencional se transformó en una condenación para tu vida y te sacó del derecho que te asiste por ser hija e hijo de Dios. Los diálogos buscan influenciar tu mente. Todos los diálogos intencionales buscan influenciar tu mente. Y quien domina la mente, domina la vida. Quien domina tus pensamientos, domina tu vida. ¿Mm? Así como intentó entrar en la mente, que entró de Eva, e intentó en la mente de Jesús, lo va a intentar con vos. No a veces, todas las veces. Todo el tiempo. Y que, pastor, me estás llevando, tengo que vivir en guardia con un problema. No, no. Solo tenés que hacer lo que más adelante vamos a aprender. Pero quiero que sepas que desde que te levantás hasta que te dormís, la batalla está en tu mente. ¿Mm? Aún cuando vas a elegir que te relajas en la noche, ¿qué programa vas a ver? También está en tu mente. Mateo 22:37 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ay, qué tierno. Eso es retierno, ¿no? Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. ¿Cuánto voy a llorar demostrando que Dios me ama? Voy a dar abrazos, porque son todos los sentimientos tuyos expresados. Esa es tu alma. ¿Y qué dice al final? Y con toda tu mente. No con un pedacito, no con una partecita, algunos pensamientos, con toda tu mente. Y con toda tu mente. ¿Vos creés que Jesús se hubiera detenido a decir algo así si no fuera realmente importante? Cuando el Señor dice toda tu mente, te está preguntando o te está diciendo que tenés que definir tu lealtad. Porque con tu mente vos decidís a quién seguir. Definís tu lealtad. Con tu mente definís tu identidad. Vos pensás, como te decía al principio, Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Esa es mi identidad. Y me ha hecho fuerte y poderoso solo en el Espíritu de Dios. Y si camino en su verdad, yo sé que le pertenezco a Él. Y Él dice que si soy su Hijo, Él me defiende. Soy la niña de sus ojos, soy la pupila de sus ojos. Y Él va a estar conmigo y le haré frente a todas las cosas. Y nadie podrá hacer frente a mí, a lo que yo voy a hacer, porque Dios va conmigo. Eso es definir mi identidad. Sé quién soy, sé el hombre que soy, sé la mujer que soy, cada uno dirá lo suyo y sé para qué fui hecho, porque tengo un propósito en Dios, esa es mi identidad. Y define quién es tu Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Mm? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque tu mente define quién es tu Señor. En lo que estás pensando todo el tiempo es tu Señor. ¿Cómo le llamamos? ¿Dólar? ¿Cómo le llamamos? ¿Trabajo? ¿Cómo le llamamos? ¿Mi novio? ¿Cómo le llamamos? ¿Mi novia? ¿Cómo le llamas? En lo que estás pensando todo el tiempo define quién es tu Señor. El acuerdo que definas tener de tus pensamientos con alguien define tu futuro y cómo vas a vivir. Si yo estoy de acuerdo con los pensamientos de Dios, ¿cómo será mi vida? Y si yo estoy de acuerdo con los pensamientos que no son de Dios, va a determinar también mi vida. Para ponerte de acuerdo hace falta solo una decisión. ¿Con qué pensamientos, pregunto a toda la congregación, con qué pensamientos querés ponerte de acuerdo vos en este momento? Bien, muy bien. ¿Cómo haces para ponerte de acuerdo con los pensamientos de Dios?
tenés que conocer cuáles son los pensamientos de Dios. Y para conocer los pensamientos de Dios, tenés que leer la Biblia. La manera en la que se ve tu mundo, pensá en tu casa, pensá en tu entorno, ¿sí? La manera en la que se ve tu mundo demuestra tu acuerdo o con las ideas de Dios o con las ideas que no son de Dios. ¿Cómo se ve tu mundo? ¿Cómo se ve tu casa? ¿Cómo se ve tu entorno? No me vengas a preguntar. Para eso les compartí sobre la ola. Vayan, hagan clic. Hace 4 años atrás, 3 años atrás, no recuerdo. Está sobre la ola. Oración, lectura, adoración. Lean. Lean la Biblia. Dedíquense a orar, a buscar, a tener intimidad, a investigar, escudriñen. Van a tener la verdad con la cual van a poder hacer lo que dice el último párrafo del pasaje que leí de Jesucristo. Al final, huyó y el Señor envió ángeles al lado de él, al lado de Jesús. Entonces, tu acuerdo o abre puertas al infierno o abre puertas al cielo. Tu acuerdo mental, tu acuerdo de pensamiento, de tu manera de pensar. Mateo 16, 15 y 17, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Me lo enseñaron en la escuelita bíblica. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Y cuántos aplauden a Simón Pedro? ¡Wow! Grande Simón. Tuvo una revelación espiritual porque caminaba con Jesucristo, como vos y como yo. Estaba de acuerdo con el cielo porque dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. El Espíritu Santo te reveló que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No te lo reveló nadie más que el Espíritu, o sea que era un tipo reungido, estaba en conexión, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios. ¿Entendés el peso de eso? Sus pensamientos, la revelación en su espíritu y en su cabeza para poder decirlo, era la relación que tenía y las conversaciones que él tenía adentro y afuera para entender estas cosas. Era el cielo en él. Después de eso viene la promesa y te daré las llaves del reino y etcétera, y etcétera. ¿Pueden creer ustedes que solamente unos 8 versículos después, el mismo tipo, el mismo hombre, la misma persona diga, o Jesús diga de esa persona? Mateo 16, 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Sí, se parecen a algo que te ha pasado, ¿no? En los primeros versículos, Pedro, de acuerdo con el cielo, los pensamientos de Dios en él. Sí puedo, yo voy a lograr en Cristo. Cristo es mi fortaleza. Algunos versiculitos más adelante. No, 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 no te van a entregar. Yo te voy a defender. No vas a ir a la cruz. Vos no podés. No entendía un carancho de nada de los planes de Dios. Y Jesús, el mismo Jesús, le dice, apartate de mí, Satanás. Estás interfiriendo en los planes que Dios, el Padre, me ha dado. Sos peligroso para mí. Wow. Pero es la misma persona. O sea, que vos y yo no somos unos robots. Y necesitamos estar atentos a que cada día con quien decidimos tener nuestros pensamientos alineados. Por eso es de cada día, no es de domingo a domingo. No es una unción que viene como un autito que lo empuja hasta que vaya. Es darle marcha todos los días, ponerlo ahí, leer la Biblia, estudiar la Biblia, estudiar la Biblia, escudriñar, hacer que haga rema en tu corazón, en tu espíritu y salir a la calle. Vos no podés salir sin la palabra de verdad en tu cabeza, porque cuando aparezcan las conversaciones, esas charlas intencionales, no vas a saber qué carancho contestar. Les voy a hablar del arrepentimiento. También que venía, pastor. O sea, todo eso y ahora arrepentimiento. Claro, tus pensamientos determinan el concepto que tenés de esta palabra.
Si hay algo que cuesta explicar en la Biblia siempre, es esto de que el arrepentimiento no es un castigo, de que el arrepentimiento es un regalo, es un premio, es una herramienta enorme. Y cuando yo te lea realmente el sentido de arrepentimiento, sobre todo en este contexto, acordate que estamos hablando de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, ¿sí? Cuando yo te lo lea vas a decir, algunos dirán, ya lo leí, entonces te voy a decir por qué no lo estás haciendo, así que mejor no me lo digas, y otros van a decir, no lo sabía. Esto es revelación para mí, yo lo quiero para mi vida porque me cambia el panorama de cómo vivir como cristiano. Te voy a hablar en base al pasaje de Mateo 4:17. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Desde entonces, este es Jesús y es lo primero que dijo antes de ir a predicar el Evangelio a todos lados. Es lo primero que dice, ¿eh? ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿El reino de los cielos quién es? El mismo, es Jesús. El reino de los cielos es Jesús. Chicos, a todos ustedes les digo, arrepiéntanse porque si no, no van a reconocer a Jesús. Vamos a poner ahora la versión literal, que es la palabra de Dios para todos, es una versión literal. O sea, que aquí está la interpretación. En la palabra de Dios para todos, ustedes van a leer cómo estuvo escrito originalmente. ¿Qué palabra es esa? ¿Podés ponerla, por favor? Mateo 4:17, PDT, palabra de Dios para todos. ¿Está puesto? ¿Quieren leerlo conmigo? Es el mismo pasaje, ¿eh? Léanlo ustedes, yo los escucho. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. No es la única vez que se usa, se utiliza casi en el 90% de las veces esta palabra metanoia. Entonces Jesús está diciendo, chicos, metanoia, porque si no, no pueden vivir en el reino ni reconocer el reino de Dios. Metanoia significa literalmente cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Qué feo que suena, mira, si me cortan acá y ven un pastor diciendo, arrepiéntanse. Viste que suena a pecado, suena, qué porquería que sos, ¿no? Tengo la peor iglesia del mundo. Ustedes son la iglesia más hermosa, las mejores personas que he conocido están aquí. Pero les digo, metanoia. Cambien su manera de pensar, porque si no cambian su manera de pensar, no van a poder interpretar las cosas del reino como hizo Pedro cuando no te lo reveló carne y sangre. Eso es cambiar su manera de pensar, sino que van a seguir hablando como Pedro cuando dijo, no, a vos no te van a llevar, a vos no te vas a ir, Señor. No, porque arruinás los planes, estás arruinando mis planes, dice Jesús. Cuando no hay metanoia, pensás como el segundo Pedro. Cuando hay metanoia, pensás como el primer Pedro. Entonces, si te echan del laburo, no te importa. No porque seas un dejado, que no te importa la excelencia. Tenés en cuenta que sos un laburador, que estás buscando, que has sido bueno. Te echaron porque fue injusto. El Señor es mi Dios, es mi salvación. Él es el que procura todo en favor mío. Todo me ayuda bien, todo va a estar bien. Tener los pensamientos correctos, tener la metanoia es pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Por eso tenés que conocer la palabra. Cambien su manera de pensar. Al transformar tu manera de pensar, transformás tu manera de vivir. Si hay en algo que tenés que hacer foco, es en lo que metes en tu cabeza. Están conmigo, ¿verdad? Guarden los tomates para el final, porque esto sigue. Esto sigue. ¿Hay alguna, viste lo que dice, el reino de Dios viene pronto? Entonces, ¿hay alguna conexión entre el reino y la manera de pensar? Sí, no podés acceder a las realidades del reino porque tu mente no las acepta. Otra cosa que no podés hacer es no conocer la revelación de Dios. No podés caminar en el Espíritu porque tendés a racionalizar todo, que es lo que te ha enseñado Satanás todo el tiempo, ¿no? El reino de Dios se abre o se cierra según el nivel de transformación que tengas. Y esto quiero que lo tengas, si tenés donde escribirlo en la heladera, porque el reino de Dios se abre o se cierra según el nivel de transformación, de metanoia que tengas. El nivel de transformación que tengas es el nivel de dedicación que tengas a leer la Biblia y a poner en práctica las cosas de la Biblia. Eso es lo único que cambia o produce una metanoia en tu vida.
No menosprecies la palabra, porque la palabra fue escrita para eso. Y no la pudieron abolir, no la pudieron quemar, no la pudieron hacer desaparecer, porque es el plan esencial de Dios. El plan esencial de Dios es que si conoces la palabra, vas a ser libre porque conoces la verdad. Y si lees la palabra, vas a entrar en metanoia, el cambio de tu manera de pensar, porque de esa manera de pensar va a ser el fruto de tu vida. Segunda de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. Resumo, ya para ir terminando. Paso tiempo con el Señor, escucho las cosas que dice el Señor, me junto con gente que habla las cosas del Señor, metanoia. La Biblia dice en Juan 8:40, ¿cuánta palabra, no? Si no les habló esta palabra, no les habla nada. Juan 8:44 dice: desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Está hablando de Satanás. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de mentira. Mira, Satanás tiene una sola intención y vos tenés que estar atento a esto siempre, atenta a esto. Buscar una mentira, porque la mentira es como, a ver, los informáticos van a saber lo que estoy diciendo. Es como un virus en tu computadora. No te das cuenta, entró, de repente empieza a andar lento, de repente te empiezan a aparecer una imagen que decir, otra vez te queda tildado, hasta que de repente podés perder hasta prácticamente el sistema operativo completo. ¿Y tener un virus en el cuerpo? No me refiero al virus que te enferma, sino al virus de tu cabeza. ¿Les ha pasado tener bronca contra alguien y no poder sacarse en su cabeza esa bronca contra alguien que no te deja vivir? ¿Les ha pasado tener dolor y no poder sacarse el dolor? ¿Les ha pasado mirarse al espejo y no bancarse más una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez? ¿O mirar al lado de la cama y no bancar más? Ese virus es igual que el virus en un sistema, exactamente igual. Y Satanás lo que intenta siempre es meter un virus en tu vida. Si pone un pensamiento, te tiene en la mano. Un pensamiento que ponga en tu vida, te tiene en la mano, suficiente. Ya está, ya no sos una preocupación para él, ya está. Ya hice lo que tenía que hacer, dice. Un pensamiento, una mentira sobre tu valor, sobre tu identidad, sobre tu futuro, sobre tu propósito, sobre quién es Dios y sobre lo que Él piensa de vos, son las mentiras más comunes. Entonces, Él va a buscar eso. Pero escrito está, podrás decir vos. La Biblia dice que escondió de las personas el conocimiento, pero a nosotros el Señor nos ha dado la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. No dice que pensamos como Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos llenarla con los pensamientos para pensar como Cristo piensa. La Biblia no dice que tenemos la mente de Satanás, ni que tenemos la mente de un erudito en la Biblia. Tenemos la mente, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Todo lo que te dije está a tu alcance. Todo lo que te dije depende de vos. Nadie puede entrar en tu mente si vos no le abrís la puerta. Nadie puede llenar tu cabeza. Satanás no puede sembrar sin que te des cuenta una mentira en tu cabeza.